Nuestro próximo invitado operaba justamente uno de estos emplazamientos atómicos acá en los Estados Unidos cuando fue avisado de que él se encontraba en un lugar subterráneo y los soldados que estaban en la superficie le avisaron de que estaban observando unas luces y unas naves, unos objetos voladores no identificados. Fue en ese momento que los controles electrónicos de esos artefactos nucleares dejaron de funcionar. Por primera vez vamos a conversar con él. Creo que no le ha concedido anteriormente una entrevista a ningún medio de prensa acá en el sur de la Florida, así que van a escuchar ustedes un testimonio inédito de nuestro invitado, que si bien creo que entiende el idioma nuestro porque es de origen hispano, como nació acá en los Estados Unidos y lleva tantos años viviendo en la cultura anglosajona, pues prefiere dar sus respuestas en idioma inglés y nosotros le haríamos la traducción simultánea al inglés. Vamos a presentarlo porque realmente es un honor poder conversar con alguien que ha dedicado tantos años de su vida al servicio y a la defensa de nuestro país. Tenemos con nosotros vía Zoom al capitán Robert Salas. El capitán Robert Salas se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y pasó 7 años en servicio activo desde 1964 hasta 1971. Ocupó cargos en Martin Marietta y Rockwell y pasó 21 años en la Fuerza Aérea, donde fue controlador de tráfico aéreo y oficial de lanzamiento de misiles, así como ingeniero de los misiles Titan III. Bienvenido al programa, un gusto tenerlo con nosotros. Le saludamos Agustín y Karinés. ¿Cómo está? Agustín y Karinés. Sí. Muchas gracias por invitarme. Sí, no hablo muy bien en la lengua de mi padre, pero entiendo bien, pero quiero hablar en inglés. En inglés, claro. Yes. Entonces, yo le voy a hacer las preguntas, Karinés le va a hacer las preguntas en español de una manera despacito para que pueda entenderlas. Si en algún momento no las entendiera, con mucho gusto le hacemos la misma pregunta en inglés, pero para abreviar le hacemos la pregunta en español. Si usted la entiende, pues entonces la responde en inglés y hace una pausa cada cierto tiempo para que nosotros podamos hacer la traducción al idioma español. ¿Le parece bien? Muy bien, claro, entiendo bien. Perfecto. Okay. Cuéntenos, capitán, ¿cómo ocurrieron estos hechos cuando usted se encontraba en un silo de un misil atómico? ¿Cuándo fue? ¿En qué lugar? ¿Y qué le dijeron de pronto sus compañeros que se encontraban en la superficie? Well, the event happened in March 24th, 1967, at a place we'll call the Oscar Launch Control Center, and that is the location about 100 miles to the east of Great Falls, Montana. Esto ocurrió el 24 de marzo de 1966 en un centro de lanzamientos llamado Oscar, aproximadamente a 100 millas de un pueblo de Montana. Bueno, 67. 1967, 1967. Sí, 67. Ok, yes. 1967. Marzo 24, 1967. I was on duty in command of 10 nuclear missiles. These were Minuteman I missiles, solid rocket fuel, very quickly launched. And I received a phone call from my guard upstairs. We were underground about 60 feet. Dice él que él estaba de guardia en un emplazamiento de 10 misiles atómicos del tipo Minuteman I, de combustible sólido y de un rápido lanzamiento. Perdón, se encontraba subterráneamente a 60 pies bajo la tierra y recibió una llamada de uno de los guardias que se encontraba en la superficie. Yes, and he said they were seeing lights in the sky, flying very fast,
stopping in midair, reversing their flight path or course, and also making 90-degree turns very quickly. And there was no noise, no sound. He said they were not aircraft. El soldado que se encontraba en la superficie, cuando habló con el capitán Salas, le dijo que estaban viendo unas luces en el aire que se movían a velocidades muy rápidas, que de pronto se detenían en seco, se paraban en seco en pleno vuelo, comenzaban a retroceder, o sea, a volar en dirección contraria, hacían giros de 90 grados, cosa que ni en aquella época ni en la época actual ninguno de nuestros aviones o helicópteros puede realizar. Hacían giros de 90 grados y no tenían absolutamente ningún ruido, no hacían ningún ruido, ningún sonido. And then I said, you mean like UFOs? Because I was joking, but we had received notices in the newspaper of people seeing UFOs around Great Falls, Montana, the city where Malmstrom Air Force Base is located. Y yo entonces le dije medio en broma al compañero, ¿quieres decir que son objetos voladores no identificados? Porque habíamos leído en los periódicos reportes de personas que habían dicho que habían visto objetos voladores no identificados sobre los cielos de Great Falls en Montana, a unas pocas millas de la base aérea, de la base militar. Well, he said, sir, I don't know what they are, but they are not aircraft. And then I said, thank you. Let me know if anything more significant happens with those lights. And I hung up the phone. And then 5 minutes later, he calls back, screaming into the phone, very frightened, very scared. He said he had all the guards pointing their weapons at this bright orange-red light, and it was hovering just above the front gate. Cuando terminamos de hablar, pues yo colgué la llamada y poco después el soldado en la superficie me dijo que no se trataba de aviones, que estaba seguro que no eran aviones. Después de colgar la llamada, pasaron como 5 minutos y volvió a sonar el teléfono, y cuando yo conversé nuevamente con él, me di cuenta de que el soldado estaba gritando, asustado, muy nervioso, y decía que sus compañeros le estaban apuntando sus armas a un objeto volador que se encontraba justamente encima de sus cabezas con luces naranjas y rojas. Yes, he was told me this. He could barely see through the light. The light was pulsating, but he could see a oval-shaped object inside the light. And he said he wanted me to tell him what to do next. I said, make sure nothing enters the fenced area. And then he said, one of my guards was just injured. I will have to go, and he hung up the phone. El soldado de superficie, durante la conversación, le dijo de que la luz era muy brillante, que apenas él podía distinguir lo que había del otro lado por el resplandor de la luz, pero que aún así podía determinar que se trataba de un objeto metálico en forma de óvalo. Y le preguntó al capitán, le pidió instrucciones que qué debía hacer. El capitán le dijo que se asegurara de que nada entrara al perímetro de la cerca del silo, del área donde estaba soterrado el misil atómico o los misiles atómicos. En ese momento el soldado le dijo, lo tengo que dejar porque uno de mis hombres ha resultado herido. So I woke up my commander. He was taking a break because we take turns, taking a break. But I woke him up,
And as I was about to tell him about the phone calls, we hear a large horn, and we look at our board, our status board, and we see the lights on our missiles status turning from green, which means they were able to be launched, to red, which we say is no-go. The missiles were all disabled within seconds. En ese momento, después que colgué la segunda llamada con el soldado de superficie, decidí despertar a mi comandante. El comandante se encontraba de descanso y tomábamos turnos para descansar y él se encontraba durmiendo. Lo desperté y cuando estuve a punto de explicarle lo que estaba ocurriendo, sonó una alarma en la sala de control de los misiles y de pronto la luz verde que indicaba que los misiles estaban en perfecto estado para ser lanzados si fuera necesario, se tornó en una luz roja que nos decía que los misiles habían quedado completamente inactivos y desconectados. Yes, we also had lights showing a possible intrusion in the launch facilities. That's where the missiles were actually located, about a mile or two away from where we were. They also had a fenced area and motion detectors that would detect if anyone tried to enter those areas, because that's where the missiles were. So I had to call upstairs and send guards out there to check on those missiles. And again, they saw these objects hovering above the missiles in two of those places. También en el momento en que sonaron las alarmas, nos dimos cuenta de que se había disparado una alarma de una posible intromisión en el área de lanzamiento de los otros misiles que se encontraban dispersos en un área de 1 milla de distancia. Esa era una zona que estaba equipada con sensores de movimiento para detectar cualquier intrusión en el área cercada, en el área, el perímetro cercado donde se encontraban esos misiles. Y entonces pues me vi obligado a enviar guardias armados a revisar la zona, que luego reportaron también la presencia de 2 de estos objetos que sobrevolaban por encima de sus cabezas. Then my commander phoned the command post at Malmstrom Air Force Base to report this. He hung up the phone and turned to me and said the same thing happened at another flight. Flight of missiles, 10 missiles again, were disabled by UFOs. I later realized this was not that evening, but it was 8 days earlier, and that was the Echo flight, which was located approximately 20 miles or so to the northwest of where we were. We were at Oscar Flight. Within the span of 8 days, UFOs disabled 20 nuclear missiles. Cuando el comandante de la base fue notificado de lo que estaba ocurriendo, llamó a otra base militar y me dijo que en esa otra base militar también objetos voladores no identificados habían desactivado 10 misiles. Luego nos enteramos de que esto había ocurrido 8 días antes. Nosotros nos encontrábamos en el centro Oscar y esto había ocurrido en el centro Echo. Esos 8 misiles, más los misiles nuestros, pues en total los objetos voladores no identificados en el periodo de aproximadamente 1 semana habían neutralizado 20 misiles atómicos de nuestro arsenal. Yes. When we were relieved the next morning, we were ordered to go back to the base by helicopter. We were helicoptered back to the base and ordered to see our squadron commander, where
there was another man with him when we went into his office from the Air Force Office of Special Investigations, who directed us to sign non-disclosure agreements. We both signed those agreements, and from that point until 1994, I never spoke to anyone about this incident. A la semana siguiente nos llevaron en un helicóptero a la base militar. Entramos a la reunión con el comandante del escuadrón, y en esa reunión había otro hombre que resultó ser un oficial de la Oficina de Investigaciones Especiales, y a todos los que habíamos estado involucrados en estos incidentes nos obligaron a firmar unos acuerdos de confidencialidad que nos prohibían hablar públicamente del asunto. Y desde 1967 yo no hablé de esto hasta 1994. Capitán, ¿en el 94 ya había expirado el acuerdo de confidencialidad o usted simplemente quiso hablar porque sintió que era necesario que el público lo supiera? No, what happened was I picked up a book called Above Top Secret by Timothy Good. It was written in 1988, and I happened to turn to page 301, and on that page was a paragraph stating that in 1967, UFOs shut down missiles at Malmstrom Air Force Base, Montana. 10 missiles were lost, and because that seemed to be my incident, I decided to request of the Air Force under the Freedom of Information Act. I requested documents about that shutdown, and I asked the man that helped me with that not to mention UFOs, so they didn't realize I knew about the UFO connection. No, lo que ocurrió fue que en 1994 yo estaba leyendo un libro titulado Más allá del alto secreto, Beyond Top Secret, y en la página 301 encontré un párrafo donde el autor relataba un incidente ocurrido en 1967, donde objetos voladores no identificados habían desactivado y neutralizado 10 misiles atómicos en la base aérea Malmstrom. Y me di cuenta de que estaban hablando de mi propio incidente. Entonces le pedí al ejército, a las fuerzas militares, bajo el Acta de Libertad de Información, los documentos relacionados a este incidente, sin explicarle al oficial con el que yo interactué que tenía que ver con objetos voladores no identificados. Yes, the Air Force wrote back and said this was classified. However, because of the time has passed, they were going to declassify the Echo flight incident and send me documents, which they did. They started sending me documents, unclassified or declassified documents, documents that had previously been secret and now declassified. And at that point, I decided to go public with my story. Después de mi pedido a la Fuerza Aérea me comunicó que ese incidente estaba clasificado como alto secreto, pero que en vista del tiempo que había pasado, casi 30 años, ellos iban a desclasificar el incidente, y efectivamente lo desclasificaron todo lo relacionado al incidente del centro ECO, y me enviaron los documentos que antes estaban clasificados como secretos, pero ya no, y en virtud de eso, pues yo decidí hablar públicamente. Capitán, ahora viene la pregunta más difícil. Hoy, usted tiene en una escala de 0 a 100 alguna duda, aunque sea
un 1 o un 2% de que estos incidentes fueron producidos por manos humanas de otro país o de nuestro propio país, o está completamente convencido, absolutamente convencido, que se trató de inteligencia fuera de nuestro planeta Tierra? Absolutamente. The objects were not from planet Earth. They are from outside of planet Earth, and the reason I say that is because of the performance of the objects that I described could not have been done by aircraft that we know of. I was in the military and knew how what aircraft we had. I also worked for the Federal Aviation Administration for over 22 years. I worked with aircraft of all kinds. We had no aircraft then or now that could have performed what they did. Bueno, ustedes escucharon al capitán la parte en donde utilizó la palabra absolutamente en nuestro idioma español para decir que absolutamente está convencido, perdón, de que estos incidentes fueron causados por inteligencias de fuera de nuestro planeta Tierra. Dice él que durante muchos años él trabajó para la Fuerza Aérea, trabajó para la Administración Federal de Aviación, interactuó con todo tipo de aviones de los que teníamos en esa época, y que por el desempeño, por las maniobras, por las velocidades, los giros de estas naves, él sabía que ni las teníamos en esa época en que ocurrieron los hechos, ni siquiera las tenemos en este momento, y que por lo tanto tiene toda la certeza de que esto provino de fuera de la Tierra. The other reason I'm convinced is because of how they were able to disable the missiles. This object had to send a signal or signals through 60 feet of earth and concrete, penetrate triply shielded cables, shielded from electromagnetic interference, and send a particular signal to a particular piece of hardware called the logic coupler. This was identified by Boeing investigators as a possible way the missiles could have been disabled, and given disabled the guidance system that we used. And that would have been done to each missile separately within seconds. Dice el capitán que otra razón por la cual está convencido de que se trató de algún tipo de inteligencia de fuera del planeta Tierra es por la forma en que pudieron desactivar los misiles. Primeramente, tienen que haber utilizado señales de radiofrecuencia capaces de atravesar 60 pies de tierra de profundidad y luego atravesar 3 capas diferentes de aislamiento de los cables de control y haber utilizado una interferencia electromagnética en una sección muy específica llamada el coupler de la lógica. Ingenieros de la empresa Boeing, después de investigar, llegaron a la conclusión de que fue la única manera de poder al mismo tiempo, al unísono, desactivar todos los misiles y todos los sistemas de guía y de control de estos misiles que estaban, por supuesto, funcionando independientemente uno de otros. Were you able to know what the investigation, after you let them know what was happening on that day of March of 1967, were you told what the investigation, the final investigation came about? Or you never were able to find these documents? Were they classified to the point where even yourself, that you experienced this, you couldn't even find out about it? Karen le pregunta al capitán que
si después de explicar a sus superiores todos los incidentes, pudo conocer el resultado de la investigación que hizo la fuerza militar, o inclusive esa parte permaneció clasificada y ni siquiera él fue informado. No, after we signed the non-disclosure agreement, I was there for another 2 years, and every time we went on alert, we were briefed on everything that was happening as far as investigations or problems in the field, and we were never, ever told anything about any investigations regarding the shutdown of my missiles at Oscar Flight or the missiles at Echo Flight. Dice él que siempre, después de estos incidentes en 1967, él continuó por 2 años más y después trabajando allí. Y después de firmar el acuerdo de confidencialidad, a pesar de que cada vez que había algún tipo de problema, algún tipo de desperfecto, algún tipo de alerta y se realizaba una investigación, siempre ellos eran informados del resultado de la investigación, en particular de este apagón que dejó desactivado a los misiles tanto del grupo Oscar como del grupo Echo. Jamás ellos conocieron el resultado, ni nadie les informó absolutamente de nada. I saw you, yo lo vi a usted en una conferencia que se dio, que la organizó el doctor Greer en el programa Disclosure del Centro Nacional de Prensa de Washington. Y también había otro militar mucho mayor que usted, que había trabajado, mucho mayor de edad en esa época que usted. Este militar había trabajado en un centro de comando y control de la OTAN. Ahora a mí se me escapa el nombre de él. Creo que ya él falleció. Y este señor que estaba en un centro de comando y control dice que un día se dispararon todas las alarmas en ese puesto porque de pronto ellos en los radares habían detectado en Europa que venía una oleada de bombarderos estratégicos y de misiles soviéticos en dirección hacia Europa Occidental y creían que era una invasión de los soviéticos y después se dieron cuenta de que no se trataba de eso, que simplemente había sido una activación por supuestas naves extraterrestres. ¿Recuerda usted el nombre de ese señor y el testimonio que él dio? No, I don't recall that. I recall there was a man that worked for FAA that had radar recordings of objects that when he was... ¿En the Alaska incident? No, this was another incident. Okay. But yeah, also there was one in Alaska and the Japanese airline. Right. Yeah. I don't recall what you're talking about, that there was... Este era un señor bastante mayor, con el pelo muy blanco, con una barba, simpático. Él ya estaba, en ese momento tendría más de 80 años de edad. Y este incidente ocurrió a finales de la década del 50, si la memoria no me falla. Él estaba en un puesto de comando y control en Europa Occidental. No recuerdo si en Bélgica o en uno de estos países como parte de la OTAN, de NATO. I don't remember that. Okay. Now, I have, since I started investigating this right away in 1967, and I've been investigating for over 27 years, other incidents, and there have been many other incidents in Europe, including the Netherlands, including Italy. Scotland, yeah. I'm sorry, and the Netherlands, Italy, and the United Kingdom, where UFOs came over, sites where nuclear missiles were stored, and the UFO comes over and shines a beam of light on those locations. Again, giving us a warning about nuclear weapons. Dice él que después de los incidentes donde él estuvo involucrado acá en Estados Unidos en 1967, investigó también y se pudo enterar durante más de casi 30 años
que casos similares ocurrieron en otros países, en Europa, en Italia, en el Reino Unido, en otros lugares de Europa, donde naves de procedencia que aparentemente era extraterrestre llegaban a un sitio, a una base militar donde había misiles atómicos y disparaban unos rayos de luz contra esas instalaciones militares y apagaban o desconectaban todos los equipos de comando y control de esas instalaciones. ¿Cuál fue la opinión de otros militares, colegas suyos, amigos suyos, compañeros suyos en estas instalaciones durante el tiempo que usted estuvo activo, o tal vez a los cuales usted conoció posteriormente que ellos estaban pues en otros lugares del planeta en misiones similares donde también ocurrieron hechos parecidos? Yeah, in my book, Unidentified, the UFO Phenomenon is my book. I identify 13 other cases where these incidents involving UFOs and nuclear weapons occurred. And like I say, and these happened through the 1960s, 1970s, 1980s, and also 2010, and even possibly 2018, as recent as 2018. So the United States Air Force has not been speaking about these, and they have a lot of explaining to do. Dice él que en su libro, porque el capitán Salas escribió un libro del cual vamos después a dar el título para que lo puedan comprar las personas interesadas, dice que él identifica en su libro 13 otros casos ocurridos en la década del 60, del 70, de los 80 y luego en el nuevo milenio, en 2010 y hasta recientemente en el 2018. Y dice que hasta ahora la Fuerza Aérea, ni el Departamento de Defensa han dicho absolutamente nada y tendrían demasiadas cosas que explicar. Capitán, hay muchas personas como usted, con conocimiento directo, no como nosotros que somos periodistas, comentaristas, analistas, pero sino personas como usted, que estuvieron en un momento, en un lugar donde fueron testigos presenciales de estos hechos en bases militares, personas con un alto entrenamiento, pilotos de guerra, el propio ministro de Defensa de Canadá, que en uno de los gobiernos canadienses luego testificó también en este foro del Grupo Nacional de Prensa donde usted estuvo de invitado, personas como un general de los Países Bajos en Bélgica, que también dio un testimonio muy poderoso. O sea, no es lo mismo un taxista que ve una luz en el cielo a un astronauta como Robert Mitchell, con un entrenamiento y un doctorado en astrofísica. Todas estas personas opinan de que los gobiernos, tanto el gobierno nuestro como los gobiernos de Gran Bretaña, de Francia, de Canadá, saben mucho más y que inclusive algunos se han aventurado a decir que hasta ha habido contactos con estas entidades extraterrestres. ¿Cuál es su opinión? Oh, direct contact. I have heard these stories, let's say, of President Eisenhower meeting in the Mojave Desert. And of course, his granddaughter has confirmed that. However, I am not certain. There doesn't seem to be evidence of that. I cannot say for certain that we've had direct contact. However, the contactees who have talked about being taken from their homes by extraterrestrials is valid. It is real. It is happening. It has happened for many, many years. In fact, I had my own experience. Dice el capitán, allow me a second. Dice el capitán que en cuanto a contacto directo, pues él ha escuchado los rumores que se han dicho de que el presidente Dwight Eisenhower, cuando era presidente de los Estados Unidos, tuvo una reunión con entidades extraterrestres en el desierto de Mojave,
que su propia nieta lo confirmó años después, pero que él personalmente, o sea, el capitán personalmente, no tiene evidencia, no lo puede asegurar. Sin embargo, las personas contactadas y sobre todo las personas que dicen haber sido secuestrados por estas naves, haber sido sacados de sus camas, de sus casas, en medio de la noche y llevados a naves orbitales para ciertos experimentos, aseguran de que sí, que ha habido contacto directo entre estas entidades y los seres humanos. Y el capitán dice que él personalmente tiene una historia personal que contar, y ahí fue que yo lo interrumpí. Go ahead, sir. Well, my story, very briefly, I was taken in the middle of the night. This has been confirmed through my wife, who was next to me when it happened. We had two small children in the house. And I was taking aboard a craft where they showed me a long needle, put it in front of my face, said they were going to insert this into my groin area, which they did. It was very painful, but when I expressed how painful it was, the pain went away immediately. So they have some method of doing some very strange things. After this incident, which is described in more detail in my book, this book... ¿En qué año ocurrió? When did it happen? 1985. It happened in California, in Manhattan Beach, California. And I didn't remember any of this until 2007, when I was listening to a discussion from another person who had been taken and also saw blue light in her living room, the same as I did. I saw blue light and I tried to get up and I was paralyzed. I couldn't move. Allow me, sir. Dicen en cuanto a su historia personal, que por cierto ocurrió en 1985, él fue raptado en medio de la noche de su casa. Su esposa, que estaba a su lado, lo asegura, da testimonio de la veracidad de esto. Fue llevado a bordo de una nave. En esa nave le realizaron ciertos experimentos con agujas, con una aguja muy larga. Le mostraron la aguja y le explicaron que iban a introducirle la aguja en la región pélvica, lo cual le produjo un intenso dolor, y tan pronto comenzó a quejarse, el dolor desapareció, lo cual le hace pensar que estas entidades tenían esa capacidad de neutralizar el dolor prácticamente de manera instantánea. El incidente ocurrió en 1985 en California, pero él no lo recordó, no lo recordaba. O sea, cuando terminó el incidente y él regresó, su memoria quedó bloqueada, no lo recordaba. Y no fue hasta el año 2007, cuando escuchó a otra persona dar un testimonio igual de lo que a esa persona le había ocurrido, que de pronto se activó su memoria y recordó el incidente personal. Was it like that? Was it like an instantaneous, una cosa instantánea? Cuando usted escuchó a la otra persona, de pronto se activó su memoria. Yes, like I said, I had blue light coming from my living room, and I tried to get up, and I was paralyzed. I tried very hard to move, and I couldn't move. And I told my wife about the blue light at the time, but the next day we didn't talk about it because we didn't remember anything from that night. In 2007, I was listening to a lady speak about her experience. My wife was sitting next to me, and when she said blue light, it instantaneously I recalled what happened, and I asked her if she had seen a blue light in our bedroom many, many years ago, and she said yes. Lo que ocurrió fue que yo vi una luz azul, muy potente luz azul, en la sala
de mi casa. Traté de levantarme, pero estaba completamente paralizado. No me podía mover. Mi esposa estaba ahí conmigo. Al día siguiente no hablamos de esto porque ninguno de los dos recordábamos el incidente. Pasaron muchos años y un día escuchamos el testimonio de otra mujer. Y cuando esa señora mencionó como parte de su historia lo de la luz azul, instantáneamente me vino el recuerdo. Y cuando le pregunté a mi esposa si ella en algún momento había visto una luz azul, también ella recordó el incidente que nos había ocurrido. ¿Ha tenido usted alguna regresión hipnótica? ¿Algún psicólogo, algún especialista en psiquiatría lo ha tratado de hipnotizar para llevarlo a ese momento, para tratar de sacar más detalles de lo que realmente ocurrió? Well, all those details and more that I was able to remember came as a result of 4 hypnotic regression sessions that I had. So I've had those 4 hypnotic regression sessions, and that's how I have remembered now those details of the incident. Dice él que sí, que efectivamente, que todos esos detalles que él nos acabó de contar en la parte anterior que ya yo traduje, más muchos detalles adicionales, fueron obtenidos como resultado de 4 sesiones de regresión hipnóticas, 4 sesiones diferentes, y fue así, a través de estas 4 sesiones hipnóticas, que pudieron salir a la luz todos estos detalles de lo que le ocurrió durante el rapto. Y quiero, me salgo aquí de la traducción para recordarle a los oyentes, el incidente donde él estaba en el silo subterráneo de los misiles atómicos, y el apagón que ocurrió en estos misiles ocurrió en 1967. Su historia del rapto, de la abducción, mientras estaba durmiendo en su casa con su esposa, fue en 1985, o sea, 2 momentos completamente diferentes. Ya en el 85 ya el capitán Salas no estaba en el servicio activo de las Fuerzas Armadas. I saw a movie that describes almost the same experience that you had when you were raptado, when you were taken. It's called Fire in the Sky. I saw it back in 1993. That event, supposedly, it has to do with an experience that a person had in 1975. But did you see this movie? Was it similar as to, because you talk about the needle, and I remember that scene in that movie. Was the experience similar? Dice Karinés que ella vio una película, Fire in the Sky. Fire in the Sky, Fuego en el Cielo, con detalles muy similares, donde se hablaba precisamente de un proceso de abducción hacia una nave extraterrestre, donde se utilizaba una aguja, y le pregunta al capitán si él recuerda haber visto esta película, porque los detalles son muy similares a lo que él cuenta. Fire in the Sky was the Travis Walton story, where Travis Walton was taken aboard a craft through a beam of light, and I think, if I recall correctly, while it was in Arizona. While he was on the craft, they tried to use needles on him, and he fought back. But so his is a little different, but he's got a very compelling story because there are many witnesses that were with him when he was taken. Fuego en el Cielo, Fire in the Sky, es una película basada en la historia real de Travis Walton. Travis Walton, en el estado de Arizona, fue sacado de un vehículo y abducido a una de estas naves mediante un rayo de luz. Y una vez arriba, en la nave, trataron de utilizar agujas y él se resistió. La historia es un poco diferente a la mía, pero la historia de Travis Walton es muy creíble porque además de muchos testigos. Habían testigos alrededor de él, claro, en el camión. Déjeme explicarle a los oyentes que Travis Walton era un leñador, era un hombre dedicado al corte de árboles, y después de una faena de un día en el campo cortando árboles, regresaba al pueblo
junto con otros 5 o 6 amigos. Cuatro amigos, el vehículo se detuvo, él salió del vehículo y ahí fue que se lo llevaron. Y él estuvo varios días desaparecido hasta que finalmente apareció desorientado, con una barba que no era congruente con lo que estaba ocurriendo y bastante afectado emocionalmente. Y también a Travis Walton lo han sometido muchas veces a interrogatorios bajo sesión hipnótica regresiva, y el testimonio que ha dado se ha llevado a libros, a documentales e inclusive al cine. Capitán, recientemente pilotos de guerra de la Marina, tanto en el área del Pacífico en California como aquí en el Atlántico frente a Carolina del Norte, han filmado con cámaras de alta resolución estas naves a velocidades no son naves porque realmente lo que se ve son pequeños puntos de luz que se mueven a velocidades a veces superiores a los 12.000 millas por hora. Y esto pues llevó a la Fuerza Aérea a reconocer que efectivamente los videos eran auténticos. Parece que alguien los filtró a la prensa y no tuvieron más remedio que reconocer que son auténticos. El Senado le pidió al Departamento de Defensa una explicación. Esto ha estado más o menos ahí, la pelota va de un lado para otro, pero a fin de cuentas no han pasado ya como un par de años y no sabemos absolutamente nada. ¿Usted cree que algún día el gobierno sea completamente transparente y diga todo lo que sabe, o realmente nos van a mantener siempre en algún nivel de ignorancia? Yes. The way I would answer that is there is an international group, possibly composed of intelligence agencies from various countries, many parts of the world, that are controlling the secrets of UFOs. Obviously, our government, our Air Force, knows of my incident and many others, and they're hiding this knowledge from the public. It's been going on for decades, probably since the Roswell case. Dice el capitán que lo que ocurre, él cree que hay un grupo internacional integrado por agencias militares, agencias de inteligencia de varios países, que son los que están controlando el secretismo de estos eventos con estas entidades extraterrestres, y que nuestro gobierno particularmente conoce de todos estos incidentes, del incidente donde él estuvo involucrado en 1967 y de muchos otros, y probablemente de incidentes anteriores que datan de lo que ocurrió en la base, en la localidad de Roswell, en el estado de Nuevo México en 1947, y que probablemente haya habido un esfuerzo internacional de coordinación de los gobiernos para que esto nunca trascienda. ¿Lo sabremos? Will we ever know fully? Well, let me finish my thought. Okay, go ahead, sir. I was recently gave my testimony to the Department of Defense organization called All Domain Anomaly Resolution Organization, nicknamed ARRO, A-R-R-O. They are the official office under the Department of Defense that is studying the UFO or UAP question. And they are supposed to get cooperation from other agencies. And they've been having very difficult time getting that cooperation. And the reason is because of this international cabal that is doing everything they can to hide the secrets. And they will continue to do that until more and more pressure is put on them to come forward with their secrets. Dice el capitán que
recientemente él dio su testimonio ante el Departamento de Defensa, ante una organización llamada All Domain Anomaly Organization. Es la agencia oficial del Departamento de Defensa que se está encargando de la investigación de este fenómeno extraterrestre. Y dice que están teniendo muchos problemas, muchas dificultades en obtener cooperación de otras agencias y de otros niveles de gobierno, lo cual les hace el trabajo muy difícil. Él cree que hay como una especie de cábala internacional para esconder y ocultar todo este fenómeno y que no queda otra que seguir presionando y seguir ejerciendo las presiones necesarias hasta ver si algún día se logra desvelar todos estos secretos. Yes, and if we do have open hearings in the Congress where they bring in witnesses like myself and others to speak of these events, I think that will bring a lot of openness within other agencies. They will be forced to disclose what they know. So to answer your question, I hope that happens. However, I cannot say for sure. Dice él que si lográramos tener sesiones abiertas de testimonios ante el Congreso, donde personas como él y otros actores, testigos presenciales, pudieran asistir y dar sus testimonios, pues tal vez aumentaría el clima de apertura para que se divulgara todo lo que se sabe y otras agencias pudieran también verse presionadas a contar todo lo que saben. Y para responder mi última pregunta, dice él que espera que algún día ocurra. La pregunta mía final fue si algún día lo sabremos. Will we ever know? Y el capitán dice, ojalá que sí. Sir, before we finish, queremos darle la oportunidad de que nos diga el título de su libro, dónde se puede obtener, porque estoy seguro que muchas personas lo van a querer comprar y leer. Thank you. I've written 2 books. The first book was called Faded Giant, and it has all the details and documentation in the appendix supporting what I just told you about my incident. And you can order that on Amazon.com. And then I've written another book called Unidentified, the UFO Phenomenon, and it talks about other stories of other people, the threat of nuclear war, which is the basis of, I think. Él dice que ha escrito 2 libros. El primero se llama Faded Giant y reúne todos los detalles de su caso personal con amplia documentación y bibliografía. Y este se puede obtener en Amazon. Y el otro libro es Unidentified, the UFO Phenomenon, el fenómeno OVNI, donde detalla los incidentes de otras personas. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes van a comprar los 2 y los van a leer, y yo también lo haré, por supuesto, porque es un caso fascinante y realmente es un honor haberlo conocido en persona. Déjeme hacerle una pregunta, no sé si nos puede ayudar. ¿Sería posible, no sé si usted lo conoce personalmente o tiene relación con él, sería posible que nos pusiera en contacto con el señor Luis Elizondo? I don't have the current information on his contact. I do not associate with Luis Elizondo, and the reason is because he has too many contacts with intelligence agencies, and as I said, I'm a little cautious about connecting with him. Perfecto. Closely. Ok, yo le preguntaba si podía ponernos en contacto con Luis Elizondo. Luis Elizondo es un funcionario también egresado de la Fuerza de Inteligencia Militar, que ha estado muy vinculado a este fenómeno. Dice él que no mantiene un contacto activo con el señor Elizondo porque a su vez el señor Elizondo tiene muchos contactos con las agencias de inteligencia y eso lo hace a él, al capitán Salas, un poco reticente.
de mantener esa asociación, Vinculación. ese vínculo. Entendido perfectamente. Ok, un privilegio haber conversado con usted. Yo he seguido su caso por casi 20 años y nunca me imaginé que lo iba a poder entrevistar en persona. Pero más allá del caso en sí, usted ha sido una persona que ha dedicado muchísimo de su vida a trabajar por nuestra seguridad, por nuestra defensa, por nuestra integridad. Y por eso, pues, todos los oyentes de este programa, estoy seguro que Karinés y yo les damos las más expresivas gracias por su servicio a las Fuerzas Armadas, a la aviación federal y a los Estados Unidos. Thank you very much for inviting me. I thoroughly enjoyed it. I have spoken in many countries in South America. And, of course, my parents are from Mexico, and I very much appreciate being part of your show today, and thanks again. Thank you, sir. Dice él que está muy contento de haber participado del programa, que ha tenido la oportunidad de hablar en diferentes países de América Latina y que sus padres, que son de México, pues, que le agradece mucho a América Latina, a sus raíces hispanas, y se siente muy contento de haber participado de nuestro programa. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por su servicio y por haber entendido perfectamente nuestras complicadas preguntas en idioma español. Ok. Thank you very much. Gracias. Gracias. God bless you. Capitán historia, Robert Salas, definitivamente. Se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pasó 7 años en servicio activo desde los años 1964 hasta el 71.